Hola, Dios te bendiga, bienvenidos a otro video. Bueno, en esta ocasión vamos a revisar, en nuestro estudio bíblico va a estar basado en una de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que muchas de las enseñanzas que Jesús daba cuando estaba predicando su evangelio utilizaba parábolas. Y hoy vamos a dedicar un tiempo especial para poder comprender una de ellas. La parábola que vamos a estudiar en esta ocasión se llama La lámpara debajo de un almud. Esta parábola está escrita en 3 evangelios diferentes. Está escrita en el evangelio según San Mateo, en el evangelio según San Marcos y en el evangelio según San Lucas. Y bueno, vamos a revisar cómo está escrita esta misma parábola en estos 3 evangelios para que los podamos comparar. Porque si vemos bien, cada apóstol escribió un evangelio inspirado a través del Espíritu Santo, pero en cada uno de ellos encontramos diferentes palabras o diferentes formas de poder ver cada palabra que fue escrita. Bueno, vamos a comenzar en el evangelio según San Mateo. Esta parábola, la lámpara debajo de un almud, está escrita en el capítulo número 5, del versículo 14 al versículo 16. Dice de esta manera: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, vamos a comenzar con el primer versículo. Vosotros sois la luz del mundo. Aquí Jesús no únicamente se está refiriendo a las personas que lo están escuchando, sino a todos nosotros, a todos los creyentes en Jesucristo que existimos ahorita en la actualidad. Bueno, vosotros sois la luz del mundo. Cuando vemos aquí tenemos un punto y coma, es importante verlo porque este punto y coma nos está indicando que lo que viene a continuación va a ser como una explicación. Y si seguimos leyendo dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Aquí Jesús ya está dando un ejemplo de por qué dice que vosotros sois la luz del mundo. Bueno, pero ¿a qué se refiere cuando nos dice que somos la luz del mundo? Es decir, nosotros somos representación de Jesús. Nosotros somos la representación de la palabra cuando creemos en Jesús. Bueno, el primer ejemplo que nos da Jesucristo es: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Aquí la palabra monte, imagínate, esta palabra monte se refiere como a una montaña, un cerro. Entonces, una ciudad que se coloca sobre una montaña o la parte más alta de una montaña, dice que no se puede esconder. Bueno, si esa ciudad está sobre la parte más alta de esa montaña, pues por estar en lo más alto, esa ciudad se va a poder observar desde cualquier punto. Por eso hace Jesús esta referencia. Luego tiene un segundo ejemplo. Dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Vamos a entender por la palabra almud como un cajón, como una vasija. Y esto lo vamos a comprender en el evangelio, en otro evangelio. Bueno, dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Bueno, aquí nos está haciendo otra referencia a Jesús, que esa luz, esa parte con la que se encendía un candelero, no se colocaba debajo de un almud, debajo de un cajón, debajo de una vasija, sino dice que se coloca sobre un candelero. ¿Cuál es el propósito de colocarlo en un candelero? Bueno, que alumbre a todos los que están en casa. Ese es un segundo ejemplo que nos da Jesús, el por qué nos dice que nosotros somos esa luz, somos esa representación de Él. Y en el 16 nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, después de darnos 2 ejemplos diferentes para que comprendamos esta primera oración que dice que somos la luz del mundo, ahora Jesús en este último versículo nos dice que así vuestra luz alumbre delante de los hombres.
Aquí esta parte se refiere a que nosotros como buenos cristianos demos un buen testimonio en la sociedad. ¿Y a qué me refiero con un buen testimonio? Una correcta forma de actuar. A eso se refiere Jesús. Dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque ¿qué podrían decir de aquel cristiano que tal vez dice que va a la iglesia, que lee la palabra, pero se escuchan constantes gritos en su casa? Se escucha que está peleando constantemente con su esposa, que está gritándole constantemente a sus hijos. ¿Qué puede pasar? Vamos a imaginar esta situación. Bueno, ¿qué va a pasar? Tal vez aquellas personas que sean sus vecinos van a decir, y él dice que es cristiano y todo el tiempo está peleando, todo el tiempo está gritando y así dice que es cristiano. Bueno, con este ejemplo es a lo que Jesús nos está diciendo en el último versículo con esta parábola, que vuestra luz alumbre delante de todos los hombres para que vean vuestras buenas obras, que nosotros demos siempre un buen testimonio de que somos cristianos, que somos creyentes en Jesús. A eso se refiere esta última parte de la palabra, es decir, que tengamos esa obediencia, que vivamos conforme a la palabra, que no demos una mala imagen, porque recordemos que al inicio de esta parábola Jesús nos dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿sí? Entonces, nosotros somos la representación de Jesús. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo tal vez físicamente ya no se encuentra aquí en la tierra, pero sí se encuentra en espíritu. Pero nosotros sí, nosotros entonces somos la representación de Jesús. Somos la representación de ese amor en Jesucristo. Somos la representación de esa obediencia de Jesús. Somos la representación de lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso Jesús nos está dando esta hermosa enseñanza. Bueno, ahora vamos a revisar nuevamente esta parábola, pero con palabras de otro apóstol. Vamos a ir al libro de Marcos en el capítulo 4, versículos 21 y 22. Vamos a comenzar a ver que esta parábola aquí ya tiene algo escrito de una forma diferente, tiene un encabezado y dice, nada oculto que no haya de ser manifestado. Bueno, ahora bien, vamos a leer únicamente dos versículos de esta parte, el 21 y el 22, que son a los que hacen referencia de nuestra parábola, la lámpara debajo de un almud. Dice el 21, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero. El 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Bueno, aquí tenemos la misma parábola, pero nos están enseñando algo más todavía. Si nos damos cuenta, aquí en el versículo 21, Jesús vuelve a hablar acerca de la luz. Y nos vuelve a poner un ejemplo, no es para ponerla debajo del almud o debajo de la cama. En la siguiente pregunta dice, no es para ponerla en el candelero. Bueno, aquí aparece otra vez esa palabra candelero. Y en el siguiente versículo, en el 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Este último versículo es muy importante comprenderlo, porque es aquí donde nos menciona que la palabra de Dios no era únicamente para los apóstoles, ¿sí? La palabra de Dios no está escrita para un grupo reducido de personas. Por eso dice aquí, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Jesús vino al mundo con la palabra de Dios, y esa palabra de Dios no era únicamente para los apóstoles, era para todas las naciones. A eso se refiere cuando nos dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. La palabra de Dios fue escrita para todas las naciones, para toda la humanidad.
Actualmente la palabra de Dios se estudia en diferentes iglesias. Bueno, si tenemos escrito nuevamente este versículo, nos está explicando que la palabra de Dios no es únicamente para las personas que asisten a la iglesia. No es únicamente para ese grupo reducido. Y no estamos hablando reducido porque se trate tal vez de una iglesia con un número muy pequeño de miembros. No, estamos hablando de un grupo reducido porque lo estamos comparando con todas las naciones, con toda la humanidad. Bueno, entonces, la palabra de Dios no es únicamente para los miembros de la iglesia, es para toda la humanidad. De ahí es donde viene la orden, la instrucción importante de Jesús de ir a todas las naciones y predicar el evangelio. De ahí es donde viene la importancia de evangelizar. La palabra de Dios se estudia en las iglesias, pero como es para todas las naciones, el cristiano tiene la responsabilidad de predicar la palabra a otras personas. Que no únicamente se quede esa palabra adentro, ahí en la iglesia. Esa palabra tiene que salir de la iglesia y tiene que ser llevada a otras personas que necesiten conocer la presencia de Dios. A eso se refiere este versículo. Vemos otra vez aquí la palabra luz y palabra candelero y nos hace referencia a la parábola que estamos revisando. Y ya podemos agregarle este versículo más. De aquí lo que te comentaba al principio, querido hermano, cuando hacemos referencia que aunque hablamos de la misma parábola, pero tenemos puntos diferentes en cada uno de los evangelios en donde se encuentra escrito. Bueno, vamos ahora a revisar el siguiente evangelio. Y es en el libro de Lucas. En Lucas vamos a encontrar esta parábola en dos partes de ese mismo evangelio. Vamos a ir primero en el capítulo 8, versículos 16 y 17. Y vemos que también está escrito el encabezado de la misma forma que en Marcos. Nada oculto que no haya de ser manifestado. Dice en el versículo 16: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. Y en el 17: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Bueno, aquí vemos en el 16 que estamos hablando nuevamente, nos está dando, Jesús inicia siempre, o está iniciando estas parábolas dándonos ejemplos, dándonos algunas analogías para que podamos comprender cuál es la importancia de esa luz. Pero quiero que notes algo importante. Aquí en Lucas no dice debajo de un almud, sino dice se cubre con una vasija. Aquí en Lucas estamos entendiendo que cuando Marcos y Mateos escribían debajo de un almud, se refieren a una vasija, a un cajón, a una vasija. Aquí ya Lucas nos está dando otra perspectiva para comprender esta parábola. Luego vemos que también utiliza las mismas palabras que Marcos cuando dice ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero. Algo importante que podemos resaltar aquí es que los tres apóstoles utilizaron la palabra candelero. Y como ya lo vimos en tres diferentes, bueno, cuando leamos la siguiente parte del libro de Lucas, vamos a dar esa importancia del por qué la palabra candelero. Vemos en el 17, el versículo 17 es muy semejante al versículo que leímos en Marcos, porque nos dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Bueno, salir a luz. Ese versículo casi está escrito de la misma forma que Marcos, por lo que podemos entender que se hace referencia otra vez nuevamente a la palabra, que la palabra no debe quedar a un grupo reducido, sino para toda la humanidad. Bueno, vamos ahora a revisar en otra parte en el libro de Lucas para que podamos comprender el por qué estos tres apóstoles, Mateo, Marcos y Lucas, escriben en esa parábola la palabra candelero.
vamos a ir ahora ahí mismo en Lucas, pero en el capítulo 11, versículo 33 y 34. Y ahora vemos que esta parte tiene como encabezado la lámpara del cuerpo. Bueno, y dice en el 33, ¿por qué estamos mencionando que esta parte de Lucas hace referencia a la misma parábola? Bueno, vamos a verlo en este primer versículo. En el versículo 33 dice: nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Bueno, aquí estamos otra vez colocando esa luz. Nos están diciendo que no se coloca debajo del almud, pero mismo Lucas, en el capítulo anterior, en el capítulo 8, vimos que almud es una vasija, es un cajón. Pero aquí ya Lucas ya está utilizando la palabra almud, ya cambió de vasija, ahora está escrito almud. En esta parte de la Biblia vamos a entender la importancia de la palabra candelero. Aquí la palabra candelero se refiere a la palabra de Dios. Eso representa la palabra candelero, la palabra de Dios. Cuando nos dice para que los que entran vean la luz. Bueno, ¿cuál es la importancia de colocar esa luz o de encender ese candelero? Bueno, recordemos que un candelero siempre se encuentra en una parte alta. Bueno, mientras más alto esté ese candelero, más va a poder alumbrar. Su luz va a tener mayor rango, va a tener mayor capacidad de alumbrar otras partes de ese cuarto donde se encuentra ese candelero. Por eso ese candelero representa la palabra de Dios. Y al final nos dice: para que los que entran vean la luz. Para que los que lean la palabra conozcan a Jesús, conozcan a Dios. A eso se refiere la palabra candelero. Y ya lo podemos ver en este último capítulo en Lucas. Bueno, vamos a seguir en el versículo 34. Ahora bien, aquí nos dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Bueno, aquí nos dice que la lámpara de nuestro cuerpo es el ojo. Bueno, recordemos que nuestros ojos, con nuestra vista, podemos distinguir todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Todo lo que sea bueno, todo lo que sea malo, lo podemos distinguir a través de nuestra vista, a través de nuestros ojos. Pero aquí Jesús nos dice: cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Bueno, vamos a dar un pequeño ejemplo para que podamos comprender esta parte del por qué el ojo es bueno y por qué el ojo es maligno. Bueno, vamos a poner a un cristiano que lee la palabra, que estudia la palabra, que está en oración, que está en ayuno, que va a la iglesia de una forma constante, ¿ya? Y este cristiano ha comprendido que él debe ser obediente a la voluntad de Dios. Y todo el tiempo está cumpliendo con la voluntad de Dios. Él sabe que oponerse a la palabra es malo. Es malo. Entonces, en su vida pueden existir, vamos a poner que existe una tentación en ese momento en su vida, pero como él sabe que de acuerdo a la palabra ya no debe de estar, ya no debe de hacer eso con lo que lo están tentando, él se evita hacerlo, él se evita hacer algo malo, lo evita. A esa parte es cuando se refiere la palabra, cuando tu ojo es bueno. Ahora bien, ¿cómo vamos a representar cuando tu ojo es maligno? Bueno, es el mismo cristiano que lee la palabra, que estudia, que está orando, que está ayunando, pero cuando se le presenta la tentación, él cae en ella y comete y hace ese pecado. Aunque está estudiando, se dejó llevar por la tentación. Por eso dice: cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Estos dos ejemplos que te acabo de dar es cuando nos menciona la palabra, cuando nuestro ojo es bueno y cuando nuestro ojo es maligno.
Esa es la diferencia en leer la palabra y comprenderla y ejercerla. Y el otro, cuando tu ojo es maligno, es leer la palabra pero no cumplirla, no ejercer esa palabra. Por eso dice que nuestro cuerpo va a estar en tinieblas. Vamos a ver otra parte de esta misma parábola. Dice el 35: mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Es decir, ya conocemos el evangelio, estamos conociendo la palabra. Bueno, evitemos caer en esa tentación, evitemos volver a realizar esos pecados. Sé que es difícil, es muy difícil, pero debemos de someternos a la voluntad de Dios para poder estar dispuestos a vivir conforme a la palabra. Luego dice el 36: así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Aquí ya Jesús nos está dando un gran consejo. Dice, si todo tu cuerpo está lleno de luz, bueno, si creemos firmemente en Jesús y no tenemos pecado alguno, dice que será todo luminoso. Pero no se refiere a que de nosotros va a salir esa luz, sino, ni tampoco se refiere a una bendición material, sino se refiere a una bendición espiritual, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Todo aquí Jesús está hablando de una forma espiritual. A eso se refiere la palabra de Dios. Es difícil evitar. Somos seres humanos, somos imperfectos, perfecto solo es Dios. Es difícil lograr evitar caer en una tentación, lograr volver a hacer un pecado, pero la palabra es para ayudarnos. La palabra de Dios es de ayuda, la palabra de Dios es de consuelo, es de confort. Entonces la palabra de Dios nos ayuda a ir quitando esa imperfección e ir alcanzando lo que necesitamos para conocer todos los días a Jesús, para conocer todos los días la palabra de Dios. Bueno, espero que el estudio que hemos hecho en esta ocasión, en esta primer parábola, bueno, desde ahorita te comento que vamos a seguir estudiando otras parábolas que están en nuestra Biblia para que podamos seguir comprendiéndola. Me parece que son 39 parábolas, entonces vamos a estudiar esas 39 parábolas para que, si tú estás interesado en conocer estas parábolas, de cómo las vamos a estudiar, te sugiero que te suscribas aquí en nuestro canal Alcanzando Almas, para que junto con nosotros vayamos avanzando en el estudio mismo de la palabra de Dios. Mientras más estudiamos la palabra, recordemos que Dios tendrá más misericordia y nos va a permitir comprender aún más sus propósitos. Pero es necesario estudiar, es necesario buscar todos los días a Dios. Si no buscamos a Dios, si no leemos su palabra, entonces nunca podrán ser revelados delante de nosotros muchísimas cosas. No podemos pedirle a Dios que nos revele algo si nosotros no estamos interesados en buscar primero su presencia. Bueno, querido hermano, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos hasta este momento en este video. Dios te bendiga por ello y te dé sabiduría para que podamos comprender esa palabra especial que Dios ha dejado para nosotros. Dios te bendiga y recuerda suscribirte para que estemos conectados en un próximo video.